Hoy vamos a explicar la representación gráfica de la función tangente. Como pueden observar, tenemos el círculo trigonométrico o círculo unitario. Recordemos siempre de que el radio de este círculo unitario tiene una medida de 1, ¿sí? Aquí tenemos 1. O sea que cualquier valor hasta este punto mide 1, ¿sí? Ese es el radio, recordemos bien eso. ¿Qué sucede con la función tangente? Recordemos que es una tangente. Una tangente es una línea que corta a una circunferencia. Voy a hacer una representación pequeña acá. Digamos, tenemos esa circunferencia y voy a trazar una línea tangente a esa circunferencia. Es una línea que toca esa circunferencia en un solo punto, ¿sí? Esa es una línea tangente. Es la tangente a una curva. Entonces tenemos aquí que esa línea toca a la tangente, a la circunferencia en un solo punto. A eso se le denomina línea tangente. Yo la puedo trazar por cualquier punto, por ejemplo acá, bueno, o por acá, ¿sí? En cualquier punto donde esa línea solamente toque a la circunferencia en un solo punto, se le denomina línea tangente. Entonces es muy importante recordar ese concepto de tangente en geometría, que toda línea tangente es aquella que toca la circunferencia en un solo punto. Bueno, entonces para poder representar la función tangente, la gráfica de la función tangente, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a trazar una tangente vertical, una línea tangente vertical a esta circunferencia o este círculo unitario. Entonces vemos que esta línea, pues hipotéticamente hablando, toca a la circunferencia que tenemos aquí en un solo punto, ¿sí? Entonces se denomina que esta línea es la tangente a esta circunferencia, y es esa línea tangente la que nos va a determinar nuestra función tangente de forma gráfica. O sea, cómo medimos nuestras funciones trigonométricas gráficamente cuando tenemos la función tangente. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? En este pequeño repaso voy a volver a recordar cómo determinamos la función seno. La función seno, lo que yo hago es que trazando mi ángulo teta y llegando aquí al borde de la tangente, trazo una línea, ¿sí?, que se desplaza hasta el eje de las X, ¿sí?, una línea vertical que me genera una prolongación hasta el eje de las X, y este valor de esta línea, ¿sí?, lo que mide esta línea, si hacemos una proyección aquí, sería este mismo valor de aquí hasta acá, ¿sí? Este valor de esta línea me va a dar a mí el valor de la función seno de ese ángulo teta. Esto es un recorderis. ¿Y cómo mido la función coseno de ese mismo ángulo teta? Cuando yo trazo mi ángulo, trazo mi prolongación hacia el eje X, pues la medida desde el punto 0 hasta donde se me dio la prolongación en la circunferencia me va a medir el coseno del ángulo teta. Entonces, si ustedes recuerdan esos aspectos correspondientes a los cursos o a los videos anteriores. Ahora, como estamos en la función tangente la vamos a medir, y aquí en este caso no vamos a hacer prolongaciones verticales hacia el eje X, no. Miremos que como trazamos una línea tangente, totalmente tangente a esta circunferencia al lado derecho, cuando yo trazo el ángulo, yo no voy a llegar solamente hasta donde está la circunferencia, sino que sobrepaso la circunferencia hasta donde encuentre mi línea tangente que inicialmente tracé, ¿sí? Entonces cuando yo trazo esa línea y continúo, no me quedo aquí, sino que continúo hasta que me choque con esa línea tangente, entonces eso me va a medir a mí la tangente de este ángulo, cualquier ángulo que yo trace. Miremos una cosa, si ustedes hacen esto o hacen este ejercicio, van a ver que este ángulo teta aquí, lo hice a propósito, es el ángulo de 45 grados, ¿sí? Como pueden observar, este ángulo divide este cuadrante 1 en dos partes iguales. Recuerde que todo el ángulo del cuadrante son 90 grados, la mitad sería 45. Entonces este ángulo es de 45 grados. Mire que yo llevo la prolongación, sobrepaso la circunferencia y choco hasta la línea tangente. Y cuando choco sobre la línea tangente, me voy a dar cuenta de que
choco en el valor 1. ¿Por qué en el valor 1? Mire, cuando yo trazo esta línea tangente, lo que hago es que la voy a seccionar. Recuerden que este es un círculo unitario donde aquí mide 1. Si yo hago una pequeña prolongación y manejo la misma escala sobre esta línea como si fuese una regla, voy a darme cuenta que aquí es este mismo 1, ¿sí? Entonces, cuando trazo esto y continúo, me voy a dar cuenta que aquí es 1, o sea, que la tangente, entonces digamos que en términos generales, esta línea me mide, ¿sí? Esta línea pues prácticamente me está midiendo la función tangente del ángulo θ, ¿sí? Toda esta línea. Entonces miremos que aquí a escala tenemos, que aquí tenemos el 1, miremos que aquí a la misma distancia que está de este punto a este punto que es 1, me dio otro punto de aquí hasta acá que es 2 y por ahí puedo irme de ahí en adelante infinitamente. Pero miren una cosa, recuerden que en la función seno y en la función coseno, el seno y el coseno de ángulos de entre 0 y 360 grados no sobrepasaban ni el 1 ni el menos 1, ¿sí? Entonces siempre se medía con 1 y menos 1 máximo. Cualquier ángulo que usted ponga en seno y en coseno, te van a medir máximo hasta 1 y máximo hasta menos 1, o mínimo hasta menos 1. En la función tangente no sucede eso. En la función tangente el valor puede subir y subir. Por ejemplo, si yo marco un ángulo en este punto, vamos a hacerlo para explicar ahí el primer cuadrante, el comportamiento de los ángulos marcados o trazados en el primer cuadrante. Digamos que voy a trazar un ángulo un poco más grande, ¿sí? Entonces observen que voy a trazar, por ejemplo, este ángulo más grande de 45 grados, pero un ángulo que todavía está dentro del primer cuadrante. Entonces yo trazo mi ángulo, entonces digamos que este es el nuevo ángulo que voy a ubicar. Entonces trazo mi ángulo y no llego solamente hasta la circunferencia, sino que sobrepaso buscando esa línea vertical tangente a la circunferencia que yo tracé inicialmente. Como pueden observar, entonces choca con esa vertical en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo en el blog milimetrado hago escala de 1 a 2, ¿sí? En decimales, 1.1, 1.2, 1.3 hasta 2, entonces yo voy a poder saber qué valor hay de aquí hasta acá. Entonces, digamos que hay un 1,6, ¿sí? 1,6, por acá está el 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para este nuevo ángulo que marqué aquí, si ese nuevo ángulo θ, miremos que la tangente de ese ángulo va a ser 1,6, ¿sí? Entonces, esta línea tangente es la que me va a determinar a mí cuál es el valor de la función tangente para cualquier ángulo. En este caso estamos estudiando los ángulos ubicados en el primer cuadrante, entonces miren cómo se determinan, ¿sí? Cuando yo tengo un ángulo de 0 grados, por ejemplo, que no se abre el ángulo, pues ¿cuánto va a valer esto en esta escala? En esta escala vertical, pues esto va a valer sencillamente 0. Aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 2. Quiere decir que la tangente de 0 es 0 y la pueden verificar en la calculadora. Que la tangente de 45 grados, como este ángulo que tracé aquí, va a ser 1. Verifíquenlo en la calculadora, tangente de 45 va a ser 1. Y ustedes pueden seguir ensayando hasta ubicar qué ángulo, ¿sí? ¿Qué ángulo sería este ángulo θ para que la tangente me diera aproximadamente 1,6? Tiene que ser un ángulo mayor de 45 grados, ¿sí? Entonces, miren el comportamiento en el primer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Que en resumidas cuentas, la función tangente para ángulos marcados en el primer cuadrante siempre va a ser positivo. O sea que aquí la tangente en el primer cuadrante siempre va a tener un signo positivo porque cualquier ángulo que marques aquí va a ser un ángulo, ¿sí? Va a ser un ángulo o un valor de su tangente positiva. Siempre se va a marcar digamos, la sección correspondiente positiva de esa línea tangente que tracé. Entonces, la función tangente para ángulos del primer cuadrante siempre es positiva. Y por último, vamos a ver cómo es el comportamiento de la función tangente. Ya dije que para el ángulo de 0 grados la tangente es 0, porque si no abre el ángulo queda sobre este mismo sitio y aquí todavía no ha subido, entonces aquí es 0, ¿sí? 0 en la escala vertical, recordemos bien.
Ahora una cosa muy importante, vamos a ver cómo es la tangente en el ángulo de 90 grados. En este ángulo de 90 grados, cómo es la función tangente. La función tangente en el ángulo de 90 grados, mire lo que sucede. Si yo abro todo el ángulo de 90 grados, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer mi proyección. Entonces voy a colocar mi regla, ¿sí? Sobre este eje, porque aquí dio el ángulo de 90, así como dice aquí, que el ángulo dio allí, aquí en este caso el ángulo dio acá, ¿sí? Y entonces cuando voy a trazar esa recta, la voy a trazar intentando llegar a esta línea. Recuerde que siempre todo ángulo lo voy a trazar tratando de llegar a esta línea vertical. Cuando yo llegue a 90 grados y trate de trazar esta línea para encontrar esta, nunca la voy a encontrar, nunca, porque las dos líneas son paralelas. Y recuerde que dos líneas paralelas nunca se chocarán en el infinito, nunca, porque llevan la misma dirección, el mismo sentido. Por lo tanto, cuando usted busca la tangente de 90 grados en la calculadora, le va a dar syntax error. Dice que no existe, ¿sí? Y no existe. ¿Por qué? Porque aquí está la explicación. Esta línea nunca se chocaría con esta, por lo tanto, la tangente de 90 grados no existe. Entonces, es muy importante que usted lo verifique y se dé cuenta de ese fenómeno. Entonces, ahí se explica cómo hacemos un resumen. En resumidas cuentas, entonces, la función tangente se marca sobre una línea tangente que se ubica a la derecha de la circunferencia y sobre la cual se hace una sección equivalente al círculo trigonométrico, ¿sí? El 1 acá y así continuamos, y lo mismo hacia abajo, donde aquí los valores son -1, -2, como un plano cartesiano, y todos los ángulos se van a medir, por lo menos del primer cuadrante, pues se van a medir sobre esa tangente, haciendo el desplazamiento cuando se marque el ángulo.